Hello, I'm Alan Williams, principal of J.O. Kelly Middle School. I'm enjoying being able to work with you and your students, and I'm looking forward to having a good year. Hola, mi nombre es Dr. Williams. Estamos aquí comenzando este año nuevo. Estamos encantados de estar aquí con ustedes como director de la escuela y esperamos que vamos a tener un buen año este año. This video is part of a slide presentation your child will be presenting to you. In it, you will receive information about how to access your child's grades, meet your child's team teachers, and learn about their expectations and how to contact them. Este video que van a mirar es parte de los trabajos de los estudiantes de ustedes. También van a mirar poquito cómo entrar, chequear los grados de los estudiantes de trabajo y también para tener comunicación con los maestros. El 22 y el 23 de septiembre van a tener oportunidad a comunicar con los estudiantes, con los maestros por teléfono, por Zoom o por conferencia. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Después van a tener unas preguntas que pueden contestar también para dejarnos saber cómo podemos hacer más ayuda, más flexible para ayudar a ustedes como padres aquí en la escuela. Be able to access a remote learning lesson, be asked to fill out a brief survey, and be able to request a Zoom or telephone conference with your child's advisory teacher in the evening of Tuesday, September 22nd or Wednesday, September 23rd. También van a mirar, muy importante, cómo hacen los trabajos y las tareas en la casa cuando los estudiantes no están aquí en la escuela. Más importante también cuando están afuera por 2 días, 3 días por la semana. Y también si pasa que no vamos a estar aquí en la escuela, te van a dar ideas y ayuda cómo pueden hacer más flexible en la casa durante esta pandemia que estamos pasando. I would ask that as you go through the slideshow that you look closely at the district's remote learning expectations list on slide number 4. It is very important that students do the remote learning lessons for each class when at home. This is very important for blended learning students who are only physically present at school 2 or 3 days a week. Es muy importante que ellos saben, la tarea en la casa de trabajo es muy importante como uno cuando están aquí en la escuela. Ahora, si pasa que ellos no están haciendo el trabajo en la casa o cualquier cosa, van a pedir los maestros de ustedes como padres que los niños, los estudiantes, vengan a la escuela todos los días, los 5 días. Eso es muy importante que ellos entienden y saben que eso es algo muy importante cuando están en su lugar, cuando están haciendo el trabajo o la tarea. Learning occurs at school and remotely, and both are important. Blended students who do not do the remote lessons when at home will not get credit for the work and will not do very well in their classes. If this continues, they will be requested to return to school all 5 days. Y también si pasa algo que ellos se enferman o alguien más está enfermo en el salón de estudiantes, que ellos van a estar en su casa por unos días, es muy importante que ellos hacen el trabajo o la tarea en la casa, porque es algo que va a pasar o puede pasar y es muy importante que ellos hacen todo posible sus trabajos. The remote lessons will also be useful for students who are required to quarantine at some point during the year. This will be expected to be accessed so you will not fall behind in your classes. Y también si pasa algo que ellos se enferman o alguien más está enfermo en el salón de estudiantes, que ellos van a estar en su casa por unos días, es muy importante que ellos hacen el trabajo o la tarea en la casa, porque es algo que va a pasar o puede pasar y es muy importante que ellos hacen todo posible sus trabajos. Finally, this will become the primary method of instruction if the school would have to go fully remote at any point during the school year. Y también, final, eso es algo muy importante para saber. Si pasa algo que necesitamos cerrar totalmente toda la escuela, ustedes como padres y los estudiantes, cuando están en la casa, van a poder saber cómo podemos seguir haciendo todo el trabajo en la casa con la ayuda de los maestros y parte de la escuela aquí por comunicación con
el internet o el Google Classroom que vamos a estar haciendo por las clases con el computador para cada estudiante. Again, I'm looking forward to working with you and with your child, and looking forward to a great year. Now I'd like to have Ms. Hayter and Ms. Collins, Assistant Principals at J.O. Kelly Middle School, cover a few things with you. Para el Dr. Williams es un placer para estar trabajando con ustedes este año. Esperamos que este año sea un año muy flexible, muy bendecido, conociendo a ustedes como padres, también como estudiantes. Gracias por este tiempo. Good morning, Kelly Knights. My name is Miss Collins. I am new at Kelly Middle School this year. I am the 7th grade assistant principal, and I'm just so excited to be here. I've loved getting to know you guys and cheer for our volleyball team and our football team. Es bueno conocer a ustedes, Miss Collins, que está aquí nueva este año. Ella va a ser la directora de grado 7. Ella está muy contenta para apoyar el equipo de voleibol y el equipo de fútbol americano, para apoyarlos este año en grado 7. I'm here this morning, whenever you're watching it, to tell you 3 things that I want to make sure that you're bringing to school every single day. Number 1 is our lanyards. Our lanyards, you guys have done such a great job of remembering to bring those. They are your lunch ticket. They're your bus pass. They're your ticket into school. You've got to have your lanyards. It is really helping us keep safety this year, especially since we're all wearing masks. También es muy importante que quiero hablar con ustedes. El punto número 1 es, los estudiantes necesitan tener estos. Son lanyards que se llaman en inglés. Esto va a ser su boleto, su ticket para entrar, la escuela, para la comida, hasta también el autobús. Esto vamos a conocer los estudiantes que necesitan estar aquí y son parte de nuestra escuela Joe Kelly este año. Masks are my second thing. I want to make sure that every single person is coming to school with masks. If you have a problem getting a mask or getting your mask laundered, let us know. We would love to help you and make sure that we're safe and socially distanced with our masks this year. Cada estudiante necesita tener una máscara. La máscara sí, si un estudiante o un padre que piense que no pueden hallar o buscar uno, debemos saber que es algo que necesitamos cada día y podemos ayudarlos. Es muy importante que puedan lavar estos también, que vienen para atrás limpio cada día para los estudiantes. And then the third thing that we are struggling to remember are water bottles. We no longer have the generic water fountains at school due to COVID-19, and so students are allowed to bring their water bottles to class and then take it home and wash it and bring it back the next day. We ask that you make sure you label that really clearly, because that's something that sometimes gets left behind. So label it with your name, maybe with your team name, with Sharpie, whatever works to keep it labeled. Duct tape, just something. So you need those 3 things every single day: a water bottle, your face mask, and a lanyard. La tercera cosa que quiero dejar a ustedes saber es que este año estamos pidiendo a todos los estudiantes, si no tienen, pueden buscar o agarrar una botella de agua con su nombre, y eso es algo que vamos a estar usando todo el día, porque como la regla de la pandemia que está pasando, todos los pompas del agua aquí en el pasillo están cerrados, ya no pueden tomar al estudiante agua con la boca. Es algo que usamos nuevo este año, que cada estudiante tiene una botella para mantener un agua para tomar durante el día. Esa es la tercera cosa que estamos pidiendo, que cada estudiante pueda traer una botella de agua que pueden usar diario. The last thing I wanted to share with you and your parents is that nighttime is beginning soon. So look for information about night times. That's our after school program. It is free to students, and during that time they get to do clubs, they get homework help, and they also get snacks and dinner provided and transportation home if necessary. So that's a really exciting opportunity for our families and kids. So look for that coming soon. También al final cosa quiero hablar con ustedes es el programa de nighttime que tenemos aquí en la escuela.
Eso es algo que los estudiantes pueden quedar después de la escuela por 1 o 2 horas. Pueden dar una snack, también te pueden dar comida en la tarde antes que suben el bus o el carro. También hay clubs que pueden juntar. También tenemos ayuda con tareas, trabajo de los estudiantes. Eso es algo que vamos a estar teniendo y esperamos que los niños puedan juntar y quedar y tomar un parte de un club aquí en las tardes que se llama Nighttime de parte de la escuela. Hi Kelly families, my name is Mrs. Hayter. I'm the 6th grade assistant principal and I am so glad to greet you tonight. I am talking to you today about a very important form. It's our free and reduced lunch form and it looks like this if you have a paper copy. And this is a very important form that gives us funding for great programs for your students. So it is very important that every Kelly family fills out one of these forms. La señora Ms. Hayter es la directora de los grados sexto aquí en la escuela. Que yo quiero hablar con ustedes es una hoja de lonche. Es muy importante que cada padre pueda firmar eso. Cada estudiante que firma eso, conocemos de parte del Estado que podemos agarrar dinero del Estado para ayudar a la escuela para tener comida aquí. También es muy importante que ellos saben la afirmación y llenarlo, hacer detalles de cada estudiante que tenemos aquí en la escuela y también que cada padre pueda llenar y aplicar si pueden ganar la comida gratis o reducir precio, que no pague el precio normal para la ayuda de ustedes y para ayudar a los estudiantes también. You can do this either on the paper copy that your student will have, or you can do it through Registration Gateway online, and you can also visit the web page, and we have a link for the school lunch form on our J.O. Kelly webpage. So there are 3 ways to fill out this form. All forms are due before October 5th this year. So make sure that you have turned that in before October 5th. It is very important for every family. Thank you and have a wonderful night. Que cada familia llene una hoja. Tenemos hasta octubre para entregar este papel. Muy importante que puedan hacerlo por el internet, el gateway, que pueden usar esa forma y llenarlo, cumplirlo, que cada estudiante tenga la autoridad a ser usado por eso de parte del Estado, de parte de cada distrito del Estado aquí con nosotros de la escuela, que los niños puedan agarrar su comida. So, por favor, si pueden hacerlo en papel o ir en el correo electrónico para llenarlo, ayuda mucho a la escuela y también a cada estudiante que pueda recibir la comida aquí en la escuela. Gracias.